hermanos, y como les decía, hoy terminamos la serie de Hechos. Una serie que empezó por allá por marzo, donde hablamos de Hechos como el resurgimiento de la comunidad de Dios, haciendo todo el link con el Antiguo Testamento, donde al parecer se había perdido la familia de Dios, donde al parecer ya no había pueblo de Dios. Sin embargo, viene el Señor Jesucristo, transforma, y ahí con todo el tema de Pentecostés, todo lo que se empieza a ver y a vivir desde ese momento, empieza a resurgir, empieza a aflorar de nuevo el pueblo de Dios. Y luego de eso vimos, luego que tuvo este resurgimiento, vimos cómo esta comunidad se tiene que mover, cómo la comunidad necesita, cómo esta comunidad que fue levantada por Dios necesita que se mueva. Ninguna comunidad que se mantiene estancada va a poder tener frutos de trabajo, frutos, va a poder desarrollarse. Por lo tanto, nosotros vimos bastante en ese tema de que teníamos que, como comunidad, movernos en relación a la misión de Dios. Y la última serie, Hechos, la comunidad que persevera. Nosotros empezamos a ver desde el capítulo prácticamente 19 en adelante, cómo hay muchos hitos, muchas cosas que se repitieron de los primeros capítulos, o de lo que era Hechos como la comunidad en movimiento. Y por algo la Escritura nos repite las cosas. Y es porque nos quiere dar la idea de que nos recordemos y que perseveremos en aquellas cosas que son esenciales. Y por eso es que la comunidad persevera. Y hemos visto distintos aspectos de cómo una comunidad debe perseverar. Porque, ¿por qué usted pertenece a una comunidad? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué es miembro de esta iglesia, a los que son miembros? ¿Por qué no de otra iglesia? ¿O por qué no vive su fe individualmente, su espiritualidad individualmente? ¿Por qué no lee la Biblia, ora y canta en la casa? ¿Por qué pertenecemos a una comunidad? No tan solo a la comunidad universal, no tan solo a la comunidad invisible, sino que a esta comunidad local. Usted hoy está acá. Usted hoy pertenece acá. Al que es miembro hoy pertenece acá. Sin embargo, pertenecemos a la iglesia de Cristo. Y a los que no son miembros, por algo están hoy acá. Somos en una realidad temporal perteneciente a una comunidad. Cada uno de nosotros nos desenvolvemos en distintas comunidades. La comunidad del trabajo, la comunidad de estudio, la comunidad de los amigos, etc. Usted está en una comunidad, quiera o no, porque fuimos creados como seres sociales, absolutamente sociales, y nos necesitamos. No hay nadie que nos necesite del otro. Absolutamente nadie puede vivir una vida solo, individual. Por lo tanto, la comunidad está llamada a eso, a perseverar como comunidad, a perseverar en la doctrina, a perseverar específicamente, y esto es lo último que vamos a ver, a perseverar en la misión de Dios. Esta comunidad está llamada a perseverar en la misión de Dios. Porque tenemos una misión, tal cual como Pablo, tal cual como Pedro, tal cual como los apóstoles, que a veces los admiramos profundamente, pero como que nos quedamos solo en la admiración. Esa misma misión que tenían ellos es la misma misión que tenemos nosotros. Y la misma capacitación que Dios les dio a ellos es la misma capacitación que Dios nos da a nosotros. El mismo Espíritu Santo que los dirigió a ellos es el mismo Espíritu Santo que nos dirige a nosotros, o que nos debiera dirigir a nosotros. Por lo tanto, la dinámica, la dinamis o el motor, la dinamita de la comunidad, lo que hace mover a la comunidad, no es distinta a la de ayer, a la de hoy. Es el mismo, es Dios. Y Dios, como una comunidad trinitaria, que se aman, que se entienden entre sí, nos llama a que nosotros vivamos una vida comunitaria, y que nos atendamos y que vivamos de aquella manera. Por lo tanto, nosotros podemos ver que es necesario como comunidad que perseveremos en la misión de Dios. Si usted se da cuenta, en el sermón anterior
ustedes pudieron ver algo que tiene que ver con el naufragio, ¿cierto? ¿Se recuerdan de eso? ¿Y quién no ha tenido un naufragio en la vida? ¿Quién no ha tenido una tempestad en la vida? Yo creo que nuestra vida es una vida de tempestades. Y que al rato tenemos tiempos de remanso, al rato tenemos tiempo de descanso, al rato tenemos tiempo de tranquilidad y de paz. Sin embargo, producto de la caída del hombre, el pecado como entra en el hombre, entra todo este torbellino, entra una tempestad a la humanidad que de la única forma que yo la puedo enfrentar es en el nombre de Cristo, a través de Cristo, y que el único momento en que se va a terminar esta tempestad es hasta cuando Cristo regrese, como Él lo prometió. Pero mientras tanto tenemos que estar en esta barca, mientras tanto tenemos que estar en esta navegación, mientras tanto tenemos que aplicar lo que el Señor nos enseña para poder llegar sanos y salvos al otro lugar. Y el capítulo 28, si ustedes se dan cuenta, las primeras palabras, sobre todo la NBI, dice una vez salvo. No David salvo, pero ¿cierto? Una vez salvo. Una vez al otro lado. Una vez sanos y salvos. Una vez rescatados. ¿Qué ocurrió? Nos enteramos, porque no tenían ni idea de dónde estaban, que estaban en la isla de Malta. Los isleños dice que los trataron súper bien. Súper bien. ¿Se imaginan algo como eso? De que tú llegues a un lugar, nótese que ellos eran reos. Nótese que los guardias querían matarlos para que no se escaparan. Ellos sabían y distinguían de que estos personajes eran peligrosos. Por lo tanto, la actitud que ellos están teniendo con este grupo de personas es una actitud que a lo mejor usted y yo no tendríamos. ¿Se imagina que de repente andemos por la calle y vaya una, no sé, una micro llena de presos y de los más malos, Colina 1, no sé, el que sea, cárcel de alta seguridad, y de repente por esas cosas de la vida lleguen a su patio, lleguen ahí y estén ahí alrededor necesitando de ayuda, porque hubo un accidente, porque hubo una explosión, porque chocó el bus, la camioneta donde lo estaban trasladando y necesitan de su ayuda? ¿Ustedes la atenderían? A lo mejor sí, a lo mejor no, ¿cierto? Y a lo mejor llamarían a Carabineros, a lo mejor le pegarían unos cuantos palos y algunas cosas para asegurarlo, ¿cierto? A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero esa es la actitud de estos maltenses. Sabiendo que estos personajes no iban con la pechera de imputados, pero sí sabían de que ellos eran de peligrosidad, ellos van y los atienden de una manera maravillosa, los atienden de una manera que nosotros como comunidad debemos aprender a atender al otro, a atender al pecador, a atender al malvado, a atender a quienes llegan a nuestras vidas, a nuestra comunidad, de una manera llena de gracia. ¿Nos cuesta o no? Porque primero la mirada la veo, ¿cierto? Y si le encontramos algún tajito por aquí, ya tuvo algún problema, alguna cosa, y nos empezamos a armar un panorama extraño en nuestra vida, y no tenemos la relación con esas personas como debiese ser, como los maltenses que no conocen a Cristo. Tienen una actitud de ser humano sin conocer a Cristo. Y eso apasiona este texto. Y Pablo, usted lo puede ver, que tiene este tiempo y este momento de poder compartir con los maltenses. Y usted sabe lo que ocurre. Pablo, ¿le ha pasado esto que usted sale de una y se mete en otra? A mí me pasa casi todos los días. ¿Se ha dado cuenta que usted está saliendo y está como empezando a dormir tranquilo, está empezando como a hacer ese gesto, ¿cierto? Y suena el teléfono, y que hubo un accidente, que hubo una cualquier cosa que ya no te dejó estar tranquilo, o si estabas tranquilo ya te sacó de ese estado de tranquilidad y de ese estado de paz. Pablo pasa lo mismo.
Estaba saliendo del naufragio, estaba llegando a Penita, al otro lado, todo lo que pasaron durante todo ese tiempo, medio mes, y resulta que por acompañar al cariño de los malteses, haciendo fuego para quienes venían totalmente maltratados por el frío, por el agua, de querer hacer una fogata, en eso de andar buscando los palitos, viene una víbora y le agarra el brazo. Hasta ahí no me ha llegado. Qué bueno para meterse en problemas, Pablo. ¿Ah? De lo que le pidan a Pablo, él está metido. ¿Y qué es lo que pasó con los malteses? Como eran bárbaros, los malteses, ¿qué es lo que creían? Como ya sabían que estos eran de los maldadosos, ellos tenían una idea de que el castigo divino venía por medio de las víboras. Que las víboras a quienes agarraban y lo mordían, era el castigo divino para esa persona para que muera. Entonces ellos dijeron, esto es seguro que muere, se va a hinchar, va a quedar como, y va a morir. Y lo esperaron. Yo me imagino a ellos cómo habrían estado. ¿En qué momento cae? ¿En qué momento se hincha? ¿En qué momento empieza a engordar, y en qué momento cae con un infarto? Pero resulta que no pasó eso. Y cómo muestra cómo somos cada uno de nosotros de idólatras. Al principio se condenó a esta persona porque la serpiente lo mordió y todo el cuento, y después, como no pasó nada y Pablo lo único que hizo fue sacudir y la serpiente se fue, ¿qué dijeron? Este es un Dios. En un momento nosotros como seres humanos somos capaces de tener por ahí abajo una persona, y en otro momento la misma persona con el mismo hecho nosotros somos capaces de ponerlo por allá arriba a la altura de un ser divino. Esas son realidades nuestras, esas son realidades suyas y son realidades mías. Un día usted tiene una persona en muy poca estima, este no vale nada, pero otro día, porque no sé qué pasó, es lo mejor de lo mejor. Y así vamos, porque se te cae ese ídolo, se te cae ese Dios que tú mismo lo levantaste y lo tiraste de nuevo hasta el fondo del mar. Y dice que fue tanto lo que pasó con eso, que al final ellos lo consideraron un Dios, y que me imagino que aún más lo tenían con cariño. Y luego viene otro personaje que lo atiende súper bien. El principal de la isla, le pasa la casa, los atiende, les da comida, y viene, y él se entera, Pablo, de que un familiar estaba enfermo, va, ora, lo sana, y ¿qué es lo que pasa? Todos los enfermos de la isla llegan al lugar para ser sanados. ¿Se recuerdan de alguien parecido? Solo con la diferencia que tenía el poder absoluto, el otro era derivado, el poder, el Señor Jesucristo. Donde iba llevaba salvación, donde iba llevaba esperanza, donde iba llevaba amor, donde iba llevaba sanidad. Pablo, como en las misiones de Dios, seguía la misma misión. Y luego de ello dice, si ustedes comparan todo lo que pasó en el capítulo 27 a estos primeros versículos del 28, se van a dar cuenta de la gracia maravillosa de Dios para la vida de Pablo, que es la misma gracia maravillosa de Dios para ti y para mí. Antes era una tormenta, antes tuvieron que despojarse de todo para poder sobrevivir, tuvieron que llegar a duras penas al otro lado, se rompió el barco. Y si ustedes ven cómo Dios les provee de todo para que puedan emprender el viaje y llegar a donde tenían que llegar, les dio alimento, les dio un buen barco, les dio el mismo aire, nosotros lo veíamos, lo estudiábamos el día miércoles, el mismo viento del sur que los llevó a engaño para que pudiesen tomar este viaje y meterse en el naufragio, fue el mismo viento del sur el que ellos disfrutaron en una navegación tranquila, en una embarcación poderosa. Entonces, ¿cómo Dios provee? Versículo 10, no, nos colmaron de mucha atención y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. No eran creyentes. No eran creyentes. Como nosotros, incluso el Señor nos enseña que la gracia común se manifiesta incluso a través de aquellos
que no conocen a Cristo para nuestra vida, para bendecir su vida, para bendecir mi vida. Muchas veces el Señor ha usado a otras personas para bendecir a su vida, no necesariamente creyentes, porque Dios te ama profundamente y Él te va no te va a permitir a que tú llegues al otro lado o a tu objetivo, a la misión que Dios te ha establecido, sin entregarte todo lo necesario. Y es por eso, hermanos, que en el versículo 11 ustedes se pueden dar cuenta que al cabo de los 3 meses en la isla dice que zarparon y que tuvieron un viaje maravilloso. ¿Alguien ha viajado en alguna embarcación? Vale decir bote, lancha, buque, lo que sea, y le ha tocado alguna tormenta, alguna lluviecita por ahí, como que el barco se empieza a mover un poquito más de la cuenta. ¿Sí? Bueno, usted a lo mejor puede entender un poquito esto. ¿Le ha tocado avión? Hágala un poquito la similitud. ¿Ha tenido viajes suavecitos? ¿Ha tenido algunos turbulentos? En que de repente cae el avión y cae y parece que no va a pasar nada y uno está agarrado ahí. Ya, póngale como que eso, porque como no había avión en ese tiempo, póngale como que eso fue lo que vivió Pablo antes de llegar a la isla de Malta. Y después de cómo el Señor te permite tener un mejor avión y un viaje tranquilo. ¿Ha tenido un viaje tranquilo? Yo me he dado cuenta que cuando se viaja en avión siempre se pela la comida del avión. ¿Se ha dado cuenta? Que aquí no dan nada, que esto dan solo una bebida, que dan solo un sanguchito, y en el otro dan comida, dan café, dan whisky, dan cerveza, dan esto otro, etc. Te hace el viaje un poco más llevadero y un poco más placentero. Seguramente usted ha tenido a lo mejor esa oportunidad. Dios se encarga incluso de esos pequeños detalles para tu vida, para mi vida, de bendición. Ellos llegaron a Roma. Y si ustedes se dan cuenta, Lucas en un momento hace como un gesto o una exclamación del versículo 11 en adelante. Dice: al cabo de 3 meses en la isla zarpamos en un barco que había invernado allí. Era una nave de Alejandría. Hicimos escala en distintos lugares. Desde allí navegamos bordeando la costa. Allí encontramos a algunos creyentes que nos invitaron a pasar una semana con ellos. Y por fin llegamos a Roma. Lucas se involucra en esta parte. En otros lugares Lucas se abstrae. No sé si usted se ha dado cuenta en la lectura de Hechos. Lucas se abstrae, habla de ellos. Ahora Lucas dice: no teníamos esperanza de vida, nos atendieron súper bien. Y aquí dice: por fin llegamos. Qué terrible. ¿Ha tenido algún viaje como eso? En auto, no sé, en micro, en Santiago, rico, 2 horas, cuando te toca estar, que tú tenés que llegar al trabajo, a alguna reunión o a algo que es importante, y uno dice: por fin llegué, por fin llegamos. Cómo Lucas se involucra en la situación de tanto de él como de Pablo. Por fin llegamos. ¿Usted ha llegado a alguna otra parte? ¿Usted se siente de la manera como se siente Lucas con Pablo? ¿De que ha llegado o está llegando a algún lugar? Usted tiene una misión, al igual que Pablo. Yo tengo una misión, al igual que Pablo. ¿Estamos llegando al lugar donde el Señor nos ha mandado? ¿Estamos en el medio de las peripecias? ¿Estamos en medio del naufragio? ¿En dónde está usted? ¿En dónde estamos nosotros? Ellos tienen la dicha de poder decir: por fin llegamos. Por fin llegamos. Estamos en donde teníamos que estar. Gracias a Dios. Luego dice el versículo 15: los hermanos de Roma, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apia. Ahí hay unas ciudades que tenían una equidistancia. Al verlos, Pablo dice: dio gracias a Dios y cobró ánimo. ¿Le puso atención a este barco?
el que le estaba dando ánimo a todos en el barco en el momento de la tormenta. Se las tenía guardaditas. Él tenía tanta incertidumbre como los otros. Debe haber tenido tanto miedo como los otros. Solamente que la paz de Cristo embarga su corazón y lo envuelve para poder enfrentar ese momento de tempestad. Si usted se da cuenta, dice que él cobró ánimo. Cuando llegó y vio a los hermanos de Roma, dio gracias a Dios. Señor, gracias, estoy aquí. Llegué a donde tú me has enviado. Pareciera que en algún momento no lo iba a poder lograr, pero he llegado solo por tu gracia. Y cobra ánimo. Seguramente en el ministerio, seguramente en la iglesia, seguramente en la misión que Dios te ha entregado, estás cansado, estás agotado, estás agobiado como padre, estás agobiado como madre, estás agobiado como matrimonio, porque esa es una misión también. Dentro de la misión de Dios es una misión, una submisión, no submisión, la agarraron al tiro. Y a veces cansa, y a veces pareciera que no vamos a llegar al otro lado. Sin embargo, Dios nos permite llegar al otro lado. Él es nuestro capitán. Él es el que nos asegura en el navío. Es Él el que te da la paz. Es Él el que te sostiene. Y es Él el que te toma y te permite llegar al otro lado. Si has pasado por algo como eso, o estás pasando alguna tempestad como ella, refúgiate, refugiémonos en Cristo. Es Él el que lleva el barco, no tú. Nuestra tendencia es a llevarlo nosotros. Es Él el que lleva el barco. Luego, versículo 17 dice: 3 días más tarde Pablo convocó a los dirigentes y habla con ellos y les dice más o menos qué es lo que estaba pasando. Y les cuenta por qué está allá. Y los líderes le empiezan a decir: aquí hay un cambio ya en el tema. Ya que hay un cambio, él llegó a Roma, está tranquilo y todo. Sin embargo, él empieza a hablar con los suyos para decirle: bueno, ¿por qué estás aquí? O sea, ¿qué onda? ¿Tú no eres de allá, de Jerusalén? ¿Por qué? Entonces, a mis hermanos dice: a pesar de no haber hecho nada, versículo 17, contra mi pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Estos me interrogaron y quisieron soltarme por no ser yo culpable de ningún delito que mereciera la muerte. Cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador, pero no porque tuviera alguna acusación que presentar contra mi nación. Por este motivo he pedido verlos y hablar con ustedes. Precisamente por la esperanza de Israel estoy encadenado. ¿Percibe lo que está diciendo Pablo? Precisamente por la esperanza de Israel estoy encadenado. Todo lo que he vivido, todo lo que estoy viviendo y a lo mejor todo lo que voy a vivir es por la esperanza de que Israel conozca a Cristo. Él tenía un objetivo, él tenía una misión: predicar el Evangelio a toda criatura, y tenía que llegar a este lugar. Versículo 21 dice: nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que tenga que ver contigo. Le contestan: no ha llegado nada de acusación respecto de ti. Nada, absolutamente nada. Algunos comentaristas dicen que les debe haber ocurrido, pueden haber ocurrido dos cosas. Una, que los acusadores en Jerusalén desistieron de llegar a Roma porque ya los anteriores, entre comillas, tribunales habían considerado de que Pablo no tenía ningún delito, y que al llegar allá obviamente iban a llegar con informes del centurión, del rey, etc. Entonces el César seguramente iba a fallar de la misma manera, entonces iba a ser como un viaje perdido. La otra parte es también que ellos tuvieron el mismo problema de viaje y de tormenta que tuvo Pablo en este naufragio. Así que por alguna razón no llegó la acusación a Roma. Sin embargo, Pablo podría haberse quedado callado, ¿no? Si no están mis acusadores, si no hay acusador, no hay
aparentemente un juicio, ¿cierto? Se sobresee. Entonces, él es el que expone la situación. Es él el que dice, mire, esto es lo que me está pasando y yo estoy por esto. ¿Se dan cuenta la gallardía, la valentía, el carácter de Pablo? No tiene por qué andar escondiendo nada. Yo vengo aquí para presentarles el Evangelio. Y eso ha significado de que yo esté preso y he pasado por varias cosas. Y luego dice que, versículo 23, señalaron un día para reunirse con Pablo, porque le dieron, mira, sabes que no hemos escuchado, solamente hemos escuchado algo de la secta. No de la secta de las Condes, sino de la secta como tal, ¿ya? Solo hemos escuchado algo de ese camino, algo de ese grupo, algo de ese movimiento, ¿ah? que no nos conviene mucho. Por lo tanto, juntémonos un día, conversemos, dialoguemos. ¿Y qué mejor para Pablo? ¿Qué mejor para Pablo conversar? Le encanta a Pablo conversar, le encanta juntarse a tomar un café, le encanta juntarse a almorzar, le encanta que lo inviten, le encanta que le digan, oye, juntémonos, tengamos un momento de conversación profunda, reflexionemos en torno a este tema, le encanta. Para él fue realmente una bendición. Entonces se juntan y dicen, miren lo interesante de esta parte. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándole y testificando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Todo un día estuvieron. ¿Se imaginan esa reunión? Uno contra todos los líderes de judíos de Roma. Y le deben haber hecho preguntas de distinta índole. Y él con convicción, él con el conocimiento de la Escritura, él con la erudición que tenía, era capaz de enfrentar a todo y cada uno de los personajes que estaban delante de él. No solo los religiosos, sino que también los gentiles, los paganos, a quien se le pusiera por delante, que ya lo hemos visto. Él era capaz de conversar, él era capaz de dialogar, de poner algún puente de conexión. Tenía esa capacidad. Y esa capacidad que tiene él, también la puede tener usted. Si él no hablaba por sí mismo, él hablaba porque el Espíritu de Dios lo usaba. Él tenía esa convicción. Muchas veces nosotros como comunidad, usted que pertenece a la comunidad, cree que no tiene las herramientas para conversar con otros. No, es que este es muy erudito. ¿Qué voy a conversar yo con un psicólogo? ¿Qué voy a conversar yo con un filósofo? Si son tan cabezones. ¿Qué voy a conversar yo con tal o cual? Con un Hopkins. ¿Qué voy a conversar yo con él? No tengo de dónde darle vuelta. Eso porque usted cree que usted tiene palabras de persuasión, que usted cree que tiene palabras o habilidades humanas, pecaminosas, corruptas, para poder convencer. Usted puede decir simplemente, Dios te ama, y el Espíritu de Dios es el que hace el cambio en el corazón. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener esta pasión y este deseo que tiene Pablo de poder aprovechar todos y cada uno de los momentos. Dice que luego de la conversa, versículo 24, unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. Les invito a que abran sus Biblias en Isaías capítulo 6, versículo 9 al 10. Si alguien lo puede leer, por favor. Isaías 6, del 9 al 10. Dos versículos cortitos. Isaías 6. ¿Alguien lo tiene? Léalo nomás. Pero no tengo en la Reina Valera. No importa. Y él me dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón, y se convierta y sea sanado. ¿Hasta el 11? No, 10 solamente, 9 y 10. Mire, en su Biblia a lo mejor puede que diga la misión de Isaías. ¿Cuál era la misión de Isaías? Hablar el nombre de Dios.
Y este texto que está en Hechos es la citación de Isaías. Ve y dile a este pueblo de ese momento de Isaías: oigan bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda en su corazón y se convierta y sea sanada. ¿Qué dice acá el texto? Versículo 25. Con razón el Espíritu Santo les habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías diciendo: ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se le han embotado los oídos y se le han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Si usted se da cuenta, Pablo hace como esta idea de sacudir los pies. Ya no hay más vuelta que dar. Ya se le ha tratado de decir de una u otra manera. Ya Isaías los decía. Ustedes no van a entender el mensaje de Dios porque sus ojos, sus oídos, su corazón está muerto. Simplemente está muerto. Un muerto no puede generar vida. Y para que alguien pueda entender el mensaje de Dios, tiene que haber sido renacido, tiene que haber sido regenerado, tiene que haber un cambio desde afuera para que pueda entender las verdades del Evangelio. Los judíos estaban pasando eso, no entendieron el Evangelio, no entendieron que Jesucristo era el Mesías al cual ellos esperaban, no entendieron, no vieron que todas las señales que Él hizo eran todas las señales que se habían dicho en el Antiguo Testamento, que las cumplió cabal y cada una de ellas. No lo quisieron ver, no lo quisieron entender. Y hay un comentarista que por ahí dice, precisamente comentando esta parte: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Estimado hermano, ya que estamos cerrando esta parte, ya que estamos cerrando esta serie de hechos, y que la comunidad persevera en la misión de Dios, nosotros tenemos una misión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted cree en eso, usted tiene esa misión en su vida y tiene que desarrollarla de una forma u otra. Sin embargo, puede que a lo mejor usted no entienda esto. Sin embargo, usted puede ser que no lo crea, no lo comprenda. Y por lo tanto no va a tener la actitud que debiese tener como lo refleja el Evangelio. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a predicar el Evangelio, van a haber hombres y mujeres, personas, amigos, que no te van a entender, no te van a comprender, no van a querer escucharte, pero tú tienes que mantenerte firme en tus convicciones, firme en tu fe y seguir con tu misión hasta el último. Hasta el último. Porque no depende de ti, no depende del que corre, no depende del que quiere, sino que depende solamente del Señor Jesucristo. Es Él el que se revela, es Él el que se muestra al corazón. Sería interesante que viéramos si a lo mejor nuestros oídos están tapados, viéramos si a lo mejor nuestros ojos están cerrados y viéramos si a lo mejor nuestro corazón, en vez de ser un corazón de carne, es un corazón de piedra. Si estamos así, pidámosle a Dios que Él transforme nuestras vidas. Y para terminar dice: por tanto quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los gentiles y ellos sí van a escuchar. En la mañana en la escuela veíamos que Randy decía: yo soy gentil. Usted es un gentil.
nosotros somos gentiles. Y si usted está aquí hoy día porque cree en Cristo como su Señor y Salvador, es de lo que dijo Pablo, y esto sí escuchará. Versículo 30, durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Pablo fue preso por 2 años. Y no fue cualquier cárcel. Le permitieron arrendar una casita. Miren, la providencia y la gracia de Dios. Y estuvo por 2 años en esa condición. Incluso encadenado a un guardia, que cada 4 horas era cambiado. Qué molesto. Cada 4 horas tenés que estar cambiando guardia, poner la mano y todo el cuento. Pero dicen muchos comentaristas, no les quepa duda, que a cada uno de esos guardias Pablo le predicó el Evangelio. Y puede haber sido las 4 horas del Evangelio. ¿Ah? ¿Cómo Pablo tiene esa capacidad de poder aprovechar esos momentos, esos tiempos, aún en la cárcel? Dice que predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor sin impedimento y sin temor alguno. Pero aquí hay algo que falta. ¿Se han dado cuenta, no? ¿A dónde tenía que ir Pablo? A Roma. ¿Y con quién tenía que hablar? Con el César. ¿Qué pasó? Se terminó el texto. ¿Dónde está César? ¿Dónde está el emperador? No habló con él. ¿Eso significa que la misión fracasó? ¿Eso significa que la misión falló? No. Esto se encuentra a la luz de los otros textos. Y usted puede darse cuenta que un poquito más adelante, no en el libro de los Hechos, sino que en la historia, Nerón hizo una muy mala jugada a los cristianos. Quemó la ciudad y le echó la culpa a los cristianos. Y dentro de esas cosas, lo más probable es que hayan agarrado a todos los cristianos adentro. Lo que dicen algunos comentaristas y historiadores es que Pablo tuvo la oportunidad de salir libre, porque hay varias cartas donde él habla de que estuvo en tal lugar, fue a tal lugar, etc. Que si hubiese sido siempre preso no hubiese podido lograr. Pero resulta que Nerón lo vuelve a apresar y lo ejecuta. En el año 67 después de Cristo. No nos dice que hayan hablado, pero sí lo que nos dice de que hubo una sentencia hacia él. Él tenía que llegar, él llegó. Él fue enjuiciado, fue sentenciado, fue ejecutado por el poder del Imperio Romano. Sin embargo, sus palabras están haciendo eco hasta el día de hoy. Nadie puede callar el Evangelio del Señor Jesucristo. Ni usted, ni yo, ni poder alguno lo puede decir. Por lo tanto, estimados hermanos, nosotros podemos decir claramente que esta historia continuará. ¿Y quién la continúa? Usted. ¿Quién la continúa? Usted. ¿Quién la continúa? Nosotros, como comunidad. Escribamos Hechos, capítulo 29. Usted es Hechos 29. Yo soy Hechos 29. Hay un ministerio ya que se llama Hechos 29. Pero si lo asumimos de esa manera, cada uno de nosotros está llamado a cumplir la misión de Dios y a escribir este capítulo de la historia. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude a perseverar, que el Señor guarde tu vida para que podamos avanzar y crecer. Tengamos un momento de oración. Les pido que se pongan en pie para terminar.
Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas a cómo trabajar, a cómo vivir. Gracias porque eres tú que nos lleva al otro lugar. Gracias porque eres tú quien nos llama, quien nos da una misión y quien nos hace cumplir esta misión. Gracias porque nada depende, absolutamente nada depende de nosotros, oh Dios, sino que todo depende netamente de ti. Te alabamos y te bendecimos por ello. Te queremos rogar que tú guardes nuestro corazón en este navegar en el cual estamos en esta tierra. Que tú cuides nuestra alma, que tú cuides nuestro corazón, nuestra mente, que tú cuides nuestro ser interior y que nos permitas, Padre, confiar en que tú estás en el control de todas las cosas, de que tú eres nuestro capitán, de que tú eres, Señor, el que guía, dirige, Señor, esta embarcación. Permítenos, oh Dios, confiar en ello y que los problemas, las tempestades no nos agobien, sino que todo lo contrario, desarrollen una mayor dependencia de ti y poder entregar y compartir tu palabra hasta donde quiera que vayamos. Incluso, Señor, aunque vayamos sabiendo, tal cual como a Pablo se lo habían predicho, de que él iba a morir. En el nombre de Jesús, llévanos con tu bendición a casa, guárdanos, protégenos y ayúdanos a perseverar en Cristo como comunidad, en el nombre del Señor. Amén. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de nuestro buen Padre Celestial y la comunión de su Espíritu Santo te ayude a perseverar, nos ayude a perseverar, en el nombre de Jesús. Amén.